de derivadas o de integrales. Bueno, resuélvanlo y sobre todo vean en qué puntos están débiles para repasarlo a tiempo y que no se les mezcle, digamos, con el estudio de la materia propiamente dicho. Sobre estas dos clases que han sido de señales, que la de la clase pasada y la de esta, va a haber también una autoevaluación. Seguramente la estaremos habilitando tipo viernes, generalmente quedan una semana disponibles, que siempre cumplen ese mismo propósito, o sea, que ustedes vean ahí cuando se enfrentan al cuestionario, si cómo están preparados, si pueden resolver los ejercicios, y bueno, y va con la duda antes que llegue el momento del parcial. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran preguntar antes de comenzar con esta parte? Profe, Sí. yo tengo una duda en un ejercicio que estoy haciendo. Sí. ¿Viste el ejercicio? Ahí te digo, dame un segundo que lo busco. Espera un segundo que lo tengo por acá. Debe ser uno de los que está acá en el aula. Sí, A ver, ahí, ¿cuál es? A ver. ahí te digo, dame un segundo que pregunta otro mientras yo voy a buscarlo. Mm, ¿Era del libro o era de la...? del apunte. Acá tengo Eh, yo, no sé si veis la pantalla, hay sí, sí, dos... sí, sí, ahí la veo. Sería la de... Porque está abriendo que este no es libro. Dame un segundo que estoy... a ver, acá está. A ver, pero ah, sería justo la punta del profe. Que Este que no, dice acá, práctica de operaciones, no, sí, acá. ese. Sí. Sí, el ejercicio número, el último de todos. Estaba haciendo el xt-3 más ht-3. A ver, dame un segundo. Abajo de todo. Esto que dice ejercitación. Sí, sí, sí. El F estaba haciendo. Yo hice ese y se me confunde cuando yo tengo. Fíjate que, dame un Vio que. segundo porque yo no lo tengo que anotar y hacer porque no los tengo hecho. Xt-3h. Sí, ahí te dice todo, todo para graficarlo y todo. ¿Dónde está la X y dónde está la H? Ahí está ahí abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Donde dice Ah, acá graficar está. las siguientes señales y después hacerlo eso. Ajá, sí. Bueno, Usted cuando tiene una señal que va hacia el infinito, sí. o sea, que sería t mayor a cero, o sea, uno cuando t es mayor a cero. O sea, en 3 vos tenés donde tenés que hacer, porque xt-3 tenés A ver, que... acá tenemos la X, perdón, vamos a hacer Sí. esto. Dice, esta es vale 1 para los t Sí. mayores a 0 y 0 para los otros t. Bueno, esa es una señal que es justo de la que vamos a ver hoy, que se llama escalón unitario, pero no Ah, importa. sí, sí, sí. Este Sí, sí, contexto sí. no lo hemos visto todavía como eso, como escalón. Pero sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu duda? Este Cuando que dice, cuando calculas la suma, eh, sí. cierra la señal que es No, infinita. mira, o sea, te lo explico, cualquier cosa después lo vemos más en detalle, pero Sí, sí. el xt-3, mira, a ver, vamos a ver Profe, acá. ¿los puede dibujar a los dos al ejercicio ese? Así lo vemos. Bueno, me voy lejos de ahí. Bueno, este es el X, digamos, de ustedes. Sí. Si vos querés hacer xt-3, vos tenés que mover todo esto. Esto se mueve.
3 para allá, ¿está bien? Ese sería tu x de t menos 3, ¿estás? Sí, sí, sí. Sí, está bien como lo dibujé. Bueno, Entonces, ¿ustedes quieren que hagamos el otro también? Sí, A ver. Este vale 1 entre el 2 y el 4. Después vale 3 entre menos 5 y 0. Y después, ¿esa es? ¿O no es este? ¿No está sí. bien? Bueno. Esa parte sería la positiva, ¿sí? Sí, eso lo tengo. ¿Sería esta? Este sería la h de t, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, Bueno, usted tiene que Sí, hacer h de... También h de t menos 3 hay que hacer. sí, T menos 3 sería en menos 2 y te queda en 3 también. Porque Por acá. Ahí lo hay que correrlo al escalón. El otro sería 5 y 7. Así quedaría, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Ok. ¿Y qué les pide? La suma. La suma, ¿verdad? Hola. Sí, sí, pide la suma. La parte esta, ¿estamos de acuerdo? Vale, esta vale 0. O sea que la altura queda como está acá. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, 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 queda. Ahí vamos a poner acá, Pérez. ¿qué? Me perdí. Hasta donde llego las dos ya estoy bien. Para que lo vamos a completar acá la... ¿Es un programa de sistema de representación, profe?
Este es AutoCAD. Ese AutoCAD. Me parecía que lo conocía de algún lado. Y bueno, cada uno maneja la herramienta que puede. Pero para este tema sirve. Bueno, escúchame, ahora que tenemos que poner acá la suma, ¿verdad? Esta parte suma 0, por lo tanto queda el mismo escalón como está acá. Desde el 3 en adelante yo tengo que sumar 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en este tramo va a quedar 1. Así. En este pedacito, ¿qué va a pasar? Vale 2. Y después sigue valiendo 1, ¿estamos? Hasta el infinito. Si quieren, le ponen una flechita como acá, ¿ven? Y eso sería la suma. ¿Se entiende? Sí, O sí, sea, queda usted perfecto. debería, la respuesta debería ser que vale 3 entre menos 2 y 3. Que vale 1 entre 3 y 5. Que vale 2 entre 5 y 7. Y que vale 1 mayores de 7. Perfecto, gracias. Perdón, acá hay un error porque esto no es más. Es más acá. Era más, no por. ¿Está bien? Y ahí cerraría el ejercicio. ¿Estamos? ¿Tiene Estamos, profe. alguna otra duda, chicos? No, creo que no. ¿No? Bueno. La clase de hoy, la parte que corresponde va a ser muy básica porque es completar un poco esto que ya vienen trabajando con dos funciones que están definidas. Una es esta, por eso ya lo vamos a ver ahora. Me voy de acá, me voy de acá. Bueno. Estas dos funciones o estas dos señales son el impulso unitario y el escalón unitario. Vamos a abrir este archivo. Este impulso unitario se denomina con la letra griega delta de t y que se representa gráficamente. Aquí hay un error, la variable independiente tiene que decir t. Se representa gráficamente como un vector vertical que está posicionado en el origen, o sea, el vector está en el tiempo t igual a 0. Y la definición, bueno, ve que es como que un poco abstracta cuando uno lo empieza a ver desde 0, después se van a familiarizar con este impulso unitario. La definición es que su valor es nulo para los tiempos que no sean 0, y en el único tiempo donde no es nulo es en el tiempo 0, y en ese tiempo su valor es infinitamente grande. Esa es la definición del impulso. ¿Sí? Es como, es como un fuerte impacto que se realiza en un único tiempo, en un tiempo muy puntual. Y la otra particularidad que tiene la definición del impulso unitario es que el área vale 1. Por eso es la denominación unitario, pero es por su área. Eso se puede matemáticamente expresar como que si yo integro esta función o esta señal en el tiempo, bueno, literal me va a dar 1, porque es el área unitaria. A partir de ahí, cuando interactúa con otras señales, el impulso, podemos ver algunas propiedades. Estas propiedades hay que manejarlas muy bien, sobre todo para resolver los ejercicios. Una es el producto del impulso unitario por
una señal x de t cualquiera. ¿Qué pasa? Cuando hay una multiplicación, por más que x de t sea una señal que puede tener infinitos valores, al multiplicarse por una señal que solamente es no nula en un único tiempo, que en el tiempo cero, de todos los valores de x de t, el que verdaderamente multiplica el impulso, ¿cuál va a ser? En el tiempo cero. ¿Cómo es, profe? La pregunta, ¿podría repetirla? Como el impulso unitario siempre cero menos en el tiempo cero, cuando yo lo multiplique por otra señal x de t, le hago una señal x de t, pongo en el curso, puede tener infinitos valores. Entonces, de todos los valores de x de t, el que verdaderamente multiplica el impulso es el valor de x en el cero. ¿Está claro eso? O sea, x de cero. Eso hace que esta propiedad se extiende en otra propiedad cuando a su vez hacemos una integral de este producto. Porque si yo hago una integral entre el producto de una señal x de t por un impulso unitario, al aplicar esta propiedad anterior, el único valor de x de t que multiplica el impulso en realidad es x de cero. Y esta x de cero pasa a ser una constante, no una función. Entonces, por las propiedades que saben de la integración, ¿qué pasa con esa constante? Sale afuera del integral. Sale afuera del integral, este valor de x de cero, y nos queda en la integral del impulso, que por definición vale 1, porque el área del impulso, dijimos, tenía que ser 1. O sea que en conclusión, en el producto de la señal cualquiera por un impulso unitario, lo que nos queda es el valor de la señal en el cero por el impulso. Y ante la integral de este producto, el resultado es el valor de la señal en el cero. O sea, la integral del producto de una señal por un impulso nos da como resultado el valor que tiene la señal en la ubicación del impulso, que en principio es en el tiempo cero. ¿Estamos? El impulso, a su vez, como vemos acá, puede estar afectado de, si yo pongo delta de t menos t0, t0 es un tiempo constante cualquiera. ¿Qué estoy introduciendo allí? Desplazamiento. Estoy introduciendo un desplazamiento en el tiempo, por lo cual la ubicación del vector, si yo hago la representación gráfica, ya no va a ser en el tiempo cero, sino va a ser en el tiempo t sub 0, que yo ponga acá. Si yo pongo t menos 5, bueno, este vector va a estar en el tiempo 5. ¿Está bien? Entonces, si yo repito lo que hice antes y multiplico una señal x de t, pero al impulso ahora lo tengo desplazado y ubicado en el tiempo t sub 0, ¿cuál va a ser el resultado? De que de todos los valores de x de t, ¿cuál es el que verdaderamente multiplica al impulso? El desplazamiento, digamos. El t sub 0. El valor que tenga la x en ese mismo t sub 0. Se imaginan que yo tengo una x acá que tiene infinitos valores. Si multiplico eso siempre da 0, 0, 0, 0, menos en el t sub 0, que es el único punto o en el único instante donde no es nula la multiplicación. O sea que esta x de t0 pasa a ser la constante de ahora, en vez de la x de 0 que tenía antes. Por lo tanto, la integral de esta expresión, con el mismo razonamiento de antes, ¿qué va a dar como resultado? Y va a dar el valor de la señal x en el tiempo t sub 0. ¿Estamos ahí? Que es constante. Sí. Porque el área del impulso, por más que yo lo desplace, sigue siendo 1, ¿no es cierto? En esta integral. Acá hay una definición de lo que se llama impulso unitario incremental. Es una forma de aproximar o de interpretar esta señal impulso
trata de verla, digamos, de alguna manera más simple, como para poder conceptualizar mejor bien cómo es el impulso. Y que a su vez nos sirve para nosotros utilizar en algunas demostraciones que vamos a empezar a ver ya la clase que viene. Este impulso incremental es una, miren, la denominación es delta sub delta. Delta, este triangulito es también la misma letra griega delta, pero mayúscula, y es lo que representaría el incremento. Lo que hacemos es trabajar en vez de con un vector, con un rectángulo, es decir, lo que se llama un pulso rectangular, en donde a la duración de la señal la hacemos finita. No es infinitesimal, como en este caso, sino que tiene una cierta duración que va desde 0 hasta el incremento este que llamamos delta. Entonces, este es arbitrario. Este lo vamos a ver que lo manejamos nosotros. Para interpretar este impulso incremental de forma completa, dado el tiempo que dura la señal, o el pulso rectangular que va de 0 a delta, la altura queda condicionada a cumplir con la condición que tiene el impulso unitario, que era que el área debía ser unitaria. O sea que la integral de la señal en el tiempo sea 1. Para eso, ¿qué pasa? Si esto es un rectángulo y el ancho o la duración tiene valor delta, ¿qué valor tendrá que tener la altura? Uno sobre delta. Exactamente, 1 sobre delta. De esa forma, el área del rectángulo base por altura no va a quedar unitaria. Y acá está la definición que acabamos de decir, o sea, el impulso incremental delta sobre delta de t toma valor 1 sobre delta para el intervalo de tiempo desde 0 hasta delta, del incremento delta, y toma valor 0 para el resto de los tiempos. A su vez, ¿qué pasa? Si yo, como el incremento dijimos era arbitrario, lo voy aproximando, achicando hacia el origen, o sea, lo voy haciendo cada vez más pequeño, ¿qué forma va adquiriendo este impulso incremental en la medida que yo hago más chico el tiempo de Del pulso duración? unitario. Está bien, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si yo reduzco a la mitad? Se alarga, profe, se achica en ancho y se va haciendo más alto, ¿no? Si yo hago la mitad del ancho, va a ser el doble del alto, porque va a respetar, o el 1 sobre delta se va a hacer al doble. Y en la ¿Se va al medida que... infinito? ¿Sí? Hola. ¿Se va al infinito? En la medida que, exactamente, delta se aproxima a 0, la altura se aproxima a infinito, a 1 sobre 0. Entonces acá está, digamos, la vinculación, que el impulso unitario verdadero real pasa a ser el límite de este impulso incremental cuando delta tiende a 0. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí. ¿Puede repetirlo, profe? Por favor. Claro, si vos defines esta función rectangular o este pulso rectangular como está puesto acá, en donde delta es la duración y es arbitraria, o sea, puede tomar cualquier valor, lo que yo noto que en la medida que delta va siendo cada vez más pequeño, como la altura es 1 sobre delta, se hace cada vez más alta, cosa de que el área siempre se mantiene constante en 1. Entonces, cuando delta tiende a infinito, cuando delta tiende a 0, la altura tiende a infinito, y en ese caso, en ese límite, este se convierte en este vector. ¿Sí? O sea que este vector, o este delta de t, se lo puede ver como el límite de este rectángulo, del delta sub delta de t, cuando delta tiende a 0, que es esta expresión que tenés acá abajo. ¿Se entendió? Bien. Sí, muchas gracias. Está. Bueno, esa es una señal. La otra es la que acabamos de ver hace un ratito en ese ejemplo, en ese ejercicio, que recibe el nombre de escalón unitario.
escalón unitario, que se define con la letra U de t como una función constante nula en los tiempos negativos y también constante pero unitaria, con valor unitario en los tiempos positivos. Eso se llama U de t, que es la que vimos recién en el ejercicio. ¿Estamos? Está definida así o gráficamente así. Ese escalón unitario se lo puede relacionar con el impulso unitario. En realidad, el impulso unitario se lo puede ver como la derivada de este escalón con respecto al tiempo. Miren, si yo tomo cualquier tiempo negativo para este escalón, ¿cuánto vale el escalón, dijimos? En los tiempos negativos. 0. Y entonces su derivada, ¿cuánto valdría? 0 también. 0 también. Bien. Cumple con los mismos valores que toma el impulso unitario, que vale 0 en los tiempos negativos. Si yo tomo los tiempos positivos, este escalón, ¿cuánto vale en los tiempos positivos? 1. 1. Su derivada, ¿cuánto vale? 1. 0. Claro, vale 0 porque es constante la función. Por lo tanto, Sí. ¿está bien? Por lo tanto, la derivada vale 0 en los tiempos positivos, como pasa con el impulso, que vale 0 en los tiempos positivos. ¿Y la derivada en el 0 cuánto vale? Cuando ustedes tienen una recta que tiene una cierta inclinación, ¿cuál era el valor de su derivada? La pendiente, digamos. La pendiente estaba trigonométricamente por la tangente de su ángulo de inclinación, ¿se acuerdan? Sí. Por eso acá yo tenía que hacer la tangente de 0, que da 0, y la tangente de 0 también da 0. Y acá tengo la tangente de ¿quién? ¿1? No, como la tangente de 1. De pi sobre 2, digamos, de 90 grados. De 90 grados. ¿Qué cuánto da? Si en vez de 90 grados vos pones 88 grados, la tangente te da un número alto. No está definida la tangente de No 90 está grados. definida, pero en realidad es porque vale infinito. Infinito, claro. Ahora sí. Que es como lo que vale el impulso en el 0. ¿Está bien? O sea, se cumple que el delta de t es la derivada de este u de t, que también se puede ver acá, porque también como hay una interpretación incremental para este escalón, para el impulso unitario, que era esta, la vimos un rato, podemos hacer la interpretación incremental del escalón, que sería, en vez de que el salto entre el 0 y el 1 se haga por una recta vertical, o sea, de forma violenta e instantánea, le damos una duración delta, tal como hicimos acá con el impulso, y el salto de 0 a 1 se hace por esta recta, que ya no es vertical, sino que tiene un cierto ángulo de inclinación menor a 90 grados. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, en este U sub delta de t, que es la denominación que le damos al escalón unitario incremental, si yo veo los valores para tiempos menores que 0, la derivada ¿cuánto nos da? Para estos tiempos. La derivada. Estamos analizando esta expresión que es la análoga, pero para las versiones incrementales. Es decir, si yo derivo en los tiempos negativos este U sub delta de t, ¿qué resultado tengo en la derivada? 0. 0. Que es lo que tengo acá. Y si yo derivo en los tiempos mayores a delta, 0. 0, ¿ves? Cero. Tiempo mayor a delta, 0. Y si yo derivo entre 0 y delta, 1 sobre delta. claro, opuesto sobre adyacente. 1 sobre delta. O sea que esto es la derivada de esto. ¿Está claro? ¿Está ahí? El tema que estamos trabajando
uno de los primeros temas que van a ver en el listado ese de temas teóricos que tienen para el examen final, que es la definición de estas dos señales y su relación. O sea, para un lado, el impulso se relaciona con el escalón a partir de la derivada. ¿Y ustedes cómo piensan que puede ser al revés? Si yo quiero ahora hacer la relación entre el escalón en función del impulso. Integral. Y va a tener que dar una operación inversa a la derivada, va a ser la integración. Bueno, eso es lo que vamos a ver acá. Bueno, acá aparece algo que me olvidé recién de mencionar. Si ustedes a un impulso lo multiplican por una constante, K, que le hemos puesto acá, eso significa que el área del impulso pasa a ser el valor de la constante. Imagínense si yo integro esto, la constante K sale afuera del integral y me queda K por la integral del impulso, que es 1. Entonces, el valor de la integral de K por delta, en vez de 1, como era acá, va a dar K. Ese es el efecto de multiplicar un impulso por un escalón, por una constante, perdón. Bueno, acá está definida la relación inversa, o sea, que yo puedo visualizar U de t al escalón unitario a partir de una expresión integral con el impulso. Y acá hay dos versiones de esa expresión integral. Vamos a empezar por la primera. Acá está diciendo, U de t va a ser la integral que va desde menos infinito hasta t de delta de tau diferencial de tau. O sea, vamos a trabajar sobre una variable independiente que llamamos tau. Vamos a definir el impulso delta de tau, que va a ser este vector puesto en el origen, que sabemos que tiene área 1. Entonces, el U de t, así como está definido, es el resultado de hacer la integral de este impulso entre menos infinito y t. O sea que el valor t, donde yo quiero hacer la evaluación del escalón, es el límite superior de esta integración. Entonces, si yo digo, bueno, voy a calcular U de menos 2, supongamos. Tengo que resolver entonces la integral desde menos infinito hasta menos 2 de delta de tau diferencial de tau. ¿Cuál va a ser su resultado? Tau. No. ¿Cero? Es 0. ¿Por qué es 0? Porque la función vale 0 para todo valor que no sea 0, digamos. Sí, bueno, pero no estamos tomando el valor de la función, si estamos resolviendo esta integral. Y esa integral es lo que nos da 0. Y yo les pregunto por qué. Si alguien se da cuenta por qué. ¿No lo tengo definido? Porque no contenemos a t igual a 0. Exactamente, a tau igual a 0. Como este intervalo, como muestra el gráfico, se va a detener en el tiempo t que yo coloque acá, o sea, la integral va a venir desde menos infinito y va a terminar en el tiempo t que yo ponga acá. Si yo acá pongo menos 2, el intervalo de integración se corta en el menos 2. ¿Y qué pasa? ¿Qué queda dentro de ese intervalo de integración? De menos infinito a menos 2. Sí, pero ¿qué La estoy constante 0. integrando? ¿Qué estoy integrando ahí? Nada. Nada estoy integrando. Por eso, no estoy integrando nada, porque en todo ese intervalo esto da 0, entonces el resultado de ese integral va a ser 0.
como es el u de menos 2. ¿Cuánto vale u en el menos 2? El Cero. escalón, 0. El escalón en el 2 menos 2 vale 0. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo u de 5? Bueno, ahí mi Cero. integral va desde menos 1, pero este t ahora va a estar de este otro lado, en el 5. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de esa integral? ¿1? 1. ¿Por qué? Porque, Ah, al integrar el impulso me va a dar el área 1. Entonces, como ven, el resultado de esta integral sirve para definir el u de t. Porque cuando yo ponga tiempo positivo va a dar 1 y cuando ponga tiempo negativo va a dar 0. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esta es la interpretación gráfica de esta, Sí, profe. de esta primera integral. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Lo que está acá es una segunda interpretación, digamos, en la cual lo que hemos hecho es un cambio, vamos a introducir un cambio de variable con el objetivo de que el tiempo t, en vez de afectarnos los límites de la integral, los límites queden fijos. Entonces, ¿qué hacemos? Introducimos una nueva variable que llamaremos sigma. Esta variable sigma se define como la variable t menos tau, que es la variable de integración que tenía antes. Entonces, para introducir esta sigma, si despejamos tau de acá, para reemplazarlos por estos que están acá, ¿qué nos queda despejando tau acá? T menos sigma. No. Ah, perdón, tienes razón, perdón. Está bien, t menos sigma, porque el tau pasa como más y el sigma pasa como menos. Entonces, si tau es t menos sigma, vengo a esta integral y empiezo a hacer los reemplazos para cambiar la variable de integración. Y donde yo tenía delta de tau, paso a tener delta de t menos sigma. Donde tenía diferencial de tau, en el diferencial, ¿qué pasa? T es constante, porque fíjense que dentro de las integrales t está definido de acuerdo al valor de u de t que yo coloqué acá. Entonces el diferencial de tau es igual a menos el diferencial de sigma. O sea, son iguales pero con signos opuestos. ¿Se entiende? Todo esto es tau, su diferencial es menos diferencial de sigma. Y en los límites de la integración, ¿qué pasa? En el límite de integración inferior yo tenía que tau era igual a menos infinito. ¿Está bien? Entonces, en sigma, ¿qué valor toma ese límite? Lo que ven es que en sigma tiene que ser igual, y acá tengo que reemplazar tau por menos infinito, ¿y qué nos queda para sigma? Infinito, profe. Infinito, claro, porque queda t menos infinito más infinito, que es esto que está acá. Y en el límite superior yo tenía que tau valía t. Si tau vale t, entonces ¿qué valor toma sigma? 0. 0, profe. 0, 0. Entonces ahora nos quedó, sustituyendo, cambiando la variable, esta integral como una integral de infinito a 0 de delta de t menos sigma por menos diferencial de sigma. Para cambiarle el signo y que me quede más diferencial de sigma, ¿qué podríamos hacer acá? Dar vuelta a los intervalos, ¿no? Cambiar los límites de la integración. Entonces el resultado que podríamos obtener sería este. U de t es, en vez de integral de infinito a 0, ahora nos queda de 0 a infinito. ¿Ven? Y en vez de menos diferencial de sigma, ahora queda diferencial de sigma. ¿Cuál es la diferencia? En esta integral, vean que los límites de la integral no cambian. ¿Ven? Van siempre desde 0, que es el límite inferior, hasta el infinito, que es el límite superior. Y en esta, cuando la variable es sigma, y en esta integral, cuando cambie el valor en la t, ¿qué es lo que va a producir acá?
¿Un desplazamiento? Un desplazamiento en sigma, o sea, en la variable sigma. Entonces, por ejemplo, si yo pongo u de menos 2, el impulso, ¿a dónde se ubicaría? En 2. No, en el menos 2. Pues si vos pones menos 2 acá, como acá yo tengo menos sigma, sigma tiene que ser menos 2 para que se te anule con más 2 y quede 0. O sea, el valor t menos sigma, para que dé 0, tenés que tener un sigma igual al t. Sí. Que eso es lo que te da el desplazamiento en el tiempo. Para que te quede delta de 0, sigma tiene que ser igual a t. O sea, la posición, o sea, la ubicación del impulso pasa a ser el valor de t que vos coloques acá. Como está acá, ¿ven? Entonces, si mi t es negativo, este impulso cae del lado del tiempo negativo. Por lo tanto, no participa del intervalo de integración. ¿Y qué resultado van a obtener? 0. 0. Y si yo pongo un t positivo, que sea 5, 6, el que yo quiera, ahora sí mi impulso se ubica desplazado en un valor de sigma positivo, cae adentro de este intervalo de integración y el resultado va a ser 1. 1. Y entonces cumple con la misma condición o la definición del escalón unitario, lo mismo que la integral que habíamos visto antes. Son, digamos, dos formas de ver la integración. Bueno, esto sería básicamente estas nuevas dos señales que van a ser utilizadas en la parte práctica con los ejercicios que ya comenzamos a ver la clase pasada, ¿se acuerdan? La clase pasada habíamos visto, por ejemplo, del libro de OPGM y Wiki, algunos ejercicios en los cuales salteábamos a aquellos en donde participaban el U de T y el delta de T. Bueno, ahora los tienen que hacer para la clase que viene, ¿sí? A su vez, bueno, acá se le han agregado algunos ejercicios más. Acá hay este archivito, dice ejemplos básicos, y en realidad esto más que ejemplos básicos para que vean de manera totalmente aislada, antes de, digamos, como para que sea más sencillo la utilización de estas funciones, cómo sería, digamos, el caso puro de analizar la combinación de señales X de T con impulsos o con escalones. Por ejemplo, acá son 2 o 3 casos básicos, puntuales, pero que les va a servir cuando tengan que utilizarlo después en los ejercicios. Por ejemplo, acá hay una señal X de T que es esta que está acá definida. Bueno, acá recordemos estas propiedades que vimos recién. X de T por delta de T era igual a X de 0 por delta de T, y cuando tenemos X de T por un impulso desplazado, delta de T menos T0, este producto daba X de T0 por delta de T. Que estos son constantes. Entonces supongamos que yo digo, bueno, voy a calcular X de T por delta de T con esta X de T que está acá. Entonces, como vimos, en realidad el impulso delta de T, a ver, acá está dibujadito, el impulso delta de T solo se multiplica con este valor de X, que es el que corresponde a X en el 0 y que vale 1,5. O sea que el resultado de esto sería 1,5 por delta de T. O lo que es lo mismo, si lo represento gráficamente, es este vector del impulso, solo que multiplicado por 1,5, lo cual implica que este impulso tiene un área de 1,5. ¿Me entienden hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, miren acá. Yo digo, bueno, a ver, con esta misma X de T, ahora multiplico por delta de T menos 2. Si gráficamente ahora el impulso ha sido desplazado y se ubica en el tiempo 2. Entonces, habíamos dicho que eso era igual al valor que tomaba la señal en este tiempo, que en el 2. ¿Cuánto vale la señal en el 2? Bueno, ahí subió a 2. De que el X evaluado en 2 nos va a dar como resultado 2. Entonces el resultado de ese producto es 2 delta de T menos 2.
Gráficamente ese resultado es el impulso representado en el tiempo 2 y con área 2, multiplicado por 2. Y por ejemplo, acá por último hay un producto de la X de t con una combinación de dos impulsos. El delta de t por 2 y el delta de t más 1 por menos 3. Pueden hacer una distributiva, por ejemplo, como está acá. Entonces ustedes van a decir, bueno, este impulso, el que está en el 0, va a multiplicar a la X de 0, que está acá, y que valía 1,5. Y este impulso que dice delta de t más 1, fíjense que este impulso, ¿a dónde se desplaza en el tiempo? A la izquierda. A la izquierda, queda posicionado en el menos 1. ¿Cuánto vale la señal en el menos 1? Fíjense acá arriba. O sea, si el impulso pasa a esta posición, multiplica el valor de la X en el tiempo menos 1, que vale 1. O sea que hay que evaluar la X en el menos 1, que vale 1. Entonces queda como resultado 1,5 por 2 es 3 delta de t. 3 delta de t. Y menos 1 por 3 menos 3 delta de t más 1. Eso gráficamente es un impulso puesto en el tiempo 0 de área 3 positiva y otro impulso puesto en el tiempo menos 1 de área 3 negativa. Por eso está la flechita indicando para abajo, ¿no? Porque ese impulso tiene área negativa, ¿no? Más o menos se entiende cómo interactúa el impulso con las señales, para que vean la aplicación directa de estas propiedades que vimos hace un rato, ¿sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Ahí a X que la evalúa en menos 1, ¿en realidad no debería estar evaluada en 1? ¿Dónde? Cuando hace claro, porque T es más 1, entonces ahí en el X T donde... más 1, pero eso implica que sí, pero el impulso se desplaza hacia el menos 1. Entonces consideramos cuando ya está evaluado que nos da, digamos, no lo evaluamos directamente en T sub 0, sino en lo que nos da el resultado evaluado. Vos tenés que evaluar en el tiempo que hace que todo esto valga 0. Ok, gracias, Para profe. que todo esto valga 0, el tiempo tiene que ser menos 1. Bueno, de una, gracias. Eso es el desplazamiento en el tiempo. Bueno, y acá hay algunos casos que tienen el escalón unitario interactuando con la misma X de t, creo que la misma. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si a la X de t la multiplican por U de t? Como el U de t tenía esta forma de saltito en el 0, pasa a ser 1 recién después del 0, este producto, ¿qué hace? Y directamente va a borrar, como es un producto, al U de t ser nulo en los tiempos negativos, todo lo que sea tiempo negativo en el producto va a terminar siendo 0, entonces se va a borrar toda esta parte que tenía de la señal. Y como la parte positiva vale 1, eso en el producto es neutro, por lo tanto va a mantener exactamente los mismos valores que tenía X de t en la parte positiva. Entonces el resultado va a ser que es como que borrado la parte de los tiempos negativos y quedan intactas la parte de los tiempos positivos. ¿Estamos hasta ahí? Este es el U de t que tenemos definido. Si yo pongo U de menos t, ¿qué ocurre con el U de t? Se refleja. Se refleja, y ahora ¿qué va a pasar? Ahora van a ser 1 los valores de la U para los tiempos negativos y 0 para los positivos. Ante la multiplicación, ahora se van a borrar y van a ser nulos los valores del producto en los tiempos positivos y van a mantenerse iguales a X de t en los negativos. O sea que ahora es al revés que antes. Se me borró la parte positiva y permanece intacta la parte negativa, ¿sí? Bueno, y otra cosa que puede afectar, por ejemplo, el U de t, como vemos acá, es ¿qué cosa que aparece acá? Desplazamiento. Acá hay un desplazamiento en el tiempo, y como U de t menos 2 es el U de t, pero desplazado hacia la derecha
y puesto el origen en el 2, ¿se entiende? ¿Está ahí? Si yo lo dibujo me queda así. ¿Qué va a pasar ahora? Que en la multiplicación los valores de tiempo menores a 2 van a dar 0, porque el u vale 0. Se va a borrar toda la parte de la señal x de t que correspondía a tiempos menores que 2 y va a permanecer igual a los tiempos mayores que 2, que entonces quedaría este puntito rectangular de altura 2 como resultado, ¿no? En este producto queda esto por 1 y después acá pasa a ser 0 la x de t, por lo tanto da 0 también la multiplicación. Entonces copio la parte de 2 en adelante y borro la parte de 2 para atrás. Bueno, así más o menos cómo opera este escalón unitario cuando se multiplica por otra señal. Bueno, ¿tienen alguna duda o alguna consulta? Hola. No, ninguna, profe. No, Solo falta bueno, practicar. La parte práctica para esta semana es completar lo que... A ver, voy para atrás. Completamos las guías de ejercicio de la primera clase que quedaron pendientes, agregando el impulso del escalón unitario. Bueno, y acá se agregan, digamos, algunos ejercicios más. Si quiere, acá estas son las soluciones de esto. A ver si los vamos a abrir. Ven acá, este es un problema. Bueno, tienen una x de t, ven la h de t, está utilizando escalones, o sea, está definida directamente como una suma de escalones unitarios desplazados, y hay que calcular estas señales que están acá, como que involucran sumas, multiplicaciones, y en el problema 2 aparecen impulsos, ¿ven? Y aparece también el u de t, etcétera, etcétera. Eso para que vean, digamos. Para la clase que viene, agregar. Ninguna Yo, consulta. profe, tengo una duda. ¿En qué se aplica esto, digamos? Ahora lo estamos aplicando en el manejo de señales. Ya lo Claro, va a ver. pero El impulso, a ver, el impulso básicamente lo vamos a empezar a aplicar en la definición de la integral de convolución, que es la parte que vamos a ver en la clase que viene. O sea, a ver, hasta ahora hemos trabajado simplemente señales. Ahora vamos a empezar, ahora les voy a definir, porque la clase que viene, si no se nos va a hacer muy larga, les voy a definir brevemente una introducción de lo que son los sistemas. Entonces, los sistemas, como nosotros vamos a trabajarlos, van a ver que vamos a trabajar un determinado tipo de sistemas que son los... Bueno, voy a abrir acá para hablar menos y graficar más. La clase que viene nosotros vamos a ver, acá ustedes tienen habilitada la próxima guía, que es lo que pasa, que lo que vamos a terminar viendo es el análisis de sistemas LTI, o sea, lineales, y esto significa lineales invariantes en el tiempo, o tiempo invariante. Un determinado tipo de sistema que vamos a ver ahora de qué se trata. En general, en esta nota de clase, un PowerPoint donde hay un resumen, está todo eso. Voy a abrir este archivito que está acá, de sistemas y sus propiedades. Nosotros hasta ahora hemos trabajado señales. Estas señales, en realidad, ahora van a formar parte de un proceso. Y lo que vamos a hacer, o vamos a denominar como sistema, lo vamos a representar demográficamente como un bloquecito, como ven acá, en donde una determinada señal la vamos a considerar la señal de entrada en un sistema. Y el sistema lo que va a hacer es generar a partir de esa señal de entrada una respuesta, o sea, una señal transformada o respuesta a esa señal de entrada. La técnica que vamos a empezar a ver en la clase que viene es cómo encontrar la respuesta de un sistema a partir de una señal de entrada, pero para eso vamos a necesitar conocer algunos elementos de este sistema.
Bueno, particularmente la integral de convolución nos permite encontrar esas respuestas cuando lo que yo conozco del sistema es la respuesta al impulso. O sea, nosotros vamos a ver al impulso, pero eso ya es tema de la clase que viene, como una señal básica. El impulso tiene la capacidad de que cualquier señal se puede expresar en función de impulso, y eso es lo que se llama una señal básica. Pero eso es como que todavía me estoy metiendo demasiado en el próximo tema. Los escalones, ustedes han visto, se utilizan mucho para acotar las señales gráficamente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que vimos recién, ustedes es como que borraron una parte de la señal dependiendo de dónde ubican el escalón, lo corren, lo desplazan. Cuando hagan los ejercicios van a trabajar más en el escalón y se van a dar cuenta. Sigo con esta introducción de esta parte. Esta parte de las propiedades la vamos a volver a ver la semana que viene un poco más rápido porque ya vamos a ver algo ahora con ese PowerPoint que les dije recién de la clase, ¿sí? Pero básicamente lo que quiero ver ahora es esto. Miren. Los sistemas básicos o simples pueden ser utilizados combinados y generar con esos sistemas más complejos. Y las formas de combinarlos son dos básicamente. Uno que se llaman en cascada o en serie. Por ejemplo, esto significa que yo tengo una señal de entrada. Esa señal de entrada es excitando un sistema 1 transformada para generar su salida, y esa salida es utilizada como entrada para excitar un sistema 2, y ahí tengo la salida final del sistema. Esto es una sucesión en serie o cascada, podrían ser 2, 3 o todos los sistemas que yo quiera. Y la señal se va transformando en el medio. Y acá hay otro tipo de asociación que se llama en paralelo, en donde la excitación con la señal de entrada excita simultáneamente dos sistemas en paralelo, en este caso son dos. Cada uno genera su propia respuesta. Esa respuesta se suma y de la suma sale la respuesta del sistema combinado, cuando es en paralelo. Y bueno, y después pueden haber operaciones combinadas, con series y paralelos, qué sé yo. Algo como pasaba, si se acuerdan, cuando resolvían circuitos eléctricos con elementos tipo resistencia, capacitor, etcétera. Bueno, pero ahora estamos hablando de sistemas lineales invariantes. Por ahora hemos llamado sistemas. Cada sistema, depende del tipo de sistema, se pueden resolver de distinta manera. Nosotros vamos a trabajar exclusivamente con los que se llaman lineales o invariantes en el tiempo. Y eso en función de que hay, digamos, los sistemas pueden definirse con determinadas propiedades, o dentro de los sistemas se les pueden asignar ciertas propiedades. Yo lo voy a ver acá, aunque esta parte acá del libro no es muy explicativa, pero si yo se los explico lo van a entender un poco mejor, creo. Por ejemplo, se definen lo que se llama sistemas con o sin memoria. Eso depende, cuando uno define un sistema, por ejemplo, acá yo puedo definir un sistema directamente matemáticamente, donde yo digo, bueno, I de t es igual a la X de t, o sea que la salida es igual a la entrada. Podría decir, no sé, I de t igual a 3X de t. Entonces, eso es una amplificación de la señal y la salida es el triple de la entrada. En este tipo de sistema, si uno se detiene a pensar, cuando quiera calcular el valor de la I en un determinado instante de tiempo, yo solamente voy a necesitar el valor de la señal de entrada en ese mismo tiempo. Entonces, ¿se entiende lo que digo? Si yo quiero I del 5, solamente necesito saber cuánto vale X en el 5. No me importa qué pasa con X, ni antes ni después del 5. Entonces, esos sistemas se llaman sin memoria, en función de esta propiedad. En cambio, hay otros sistemas en los cuales se llaman con memoria, porque yo puedo tener, por ejemplo, a ver si hay alguno acá. Bueno, lamentablemente en esta parte del libro trabaja mucho con... Estas señales que están acá son de tiempo discreto en vez de tiempo continuo, pero me sirven lo mismo. Si supongamos que esto en vez de n sea t. Yo
tuviese una y de t igual a una x de t menos una x de t más 1, significa que si yo quiero calcular y en el 5, necesito la señal x, que es la entrada, en el 5, y también la necesito en el 6, que es otro tiempo. Bueno, ahí ya pasa a ser con memoria. Ya pasa a ser uno de estos casos porque no depende exclusivamente del valor de la entrada en el mismo tiempo, sino en otros tiempos. Pueden ser anteriores o pueden ser posteriores. ¿Está más o menos claro lo que es el tema de la memoria? Profe, ¿cómo serían el tema de anteriores? ¿Cómo adivinaría el sistema? O sea, ¿cómo Sí, sabría qué es lo primero- que va a venir Y después? mira, en realidad al revés, este es el más difícil. Porque Claro, acá eso es depende lo del que quiero tiempo. decir. Estos se llaman sistemas retroalimentados. Nosotros no, digamos, los sistemas retroalimentados son los que van a ver en control, por ejemplo, teoría de control. Un sistema retroalimentado, supongamos, es la sonda lambda, por ejemplo, de un vehículo. ¿Qué es la sonda lambda de un vehículo? ¿Te gusta algo de los No fierros? tengo ni ¿No? idea. No, en realidad ¿Ah? no. No tengo ni idea. ¿Cómo? No tengo ni idea. Ni idea. Bueno, por ejemplo, en un auto, para la inyección de combustible, por supuesto, eso todo, viste, electrónicamente. Medía, profe, la sonda lambda puede ser que esté teniendo cualquiera, pero medía como cuánto aire, cuánto oxígeno había en el motor, ¿puede ser? Claro, a ver, la inyección de combustible en el motor de un vehículo, ustedes saben que, bueno, funciona un naftero, funciona con una mezcla de nafta con aire, con aire, no es oxígeno, es aire que toma de la atmósfera, y esa proporción es la proporción óptima, digamos, es sumamente rígida, creo, me acuerdo si era 12, y pico de partes de aire por combustible, una cosa así, ¿viste? Bueno, entonces lo que tiene el sistema es que en la salida del escape hay un sensor que se llama sonda lambda, que es lo que dice el compañero, mide, porque ¿qué pasa? Mientras más completa es la combustión, digamos, sale menos combustible crudo y consume más oxígeno. Entonces la sonda mide mide de alguna manera la calidad de la combustión. Entonces si nota que hay un exceso de combustible en el escape, en la salida, está quemando de más combustible, entonces automáticamente es un sistema de control que regula y baja la computadora la inyección de combustible en el motor, entonces como que realimenta el proceso. Hasta que la sonda lambda detecta que bajó a los niveles que son los niveles buscados. ¿Entendés? Y si es al revés, le mete más combustible. Entonces, eso es que la inyección está funcionando en algo que pasa después, que cuando sale el gas por el escape, y entonces corrige. En un proceso industrial es parecido. O sea, si vos en un sistema, en un proceso de alimentación, que en un alimento en producción continua, en algún punto, haces análisis y medís que son niveles de azúcar, cuando detectas que el azúcar está muy alto, te va al punto anterior, el punto donde se incorpora el azúcar y le baja el ingreso de azúcar. ¿Me entendés? O al revés, si es poco, lo subís. Entonces, la forma de inyectar el combustible o de agregar el azúcar de alguna manera está dependiendo del sensor, lo que te digo, un sensor que está alargando información, pero que surge más adelante. ¿Te das cuenta? Por eso es retroalimentado. No sé si fueron muy claros los temas, los ejemplos que les metí, pero bueno, más o menos ese tipo de procesos nosotros no vamos a ver, pero te digo que son típicos de los sistemas de control. Sí, me quedó claro, pero para identificarlo algebraicamente me va a costar. ¿Cómo? No, digamos, desde el punto de vista de la función, si vos tenés un valor de i en un determinado tiempo, te va a depender del valor de la entrada en tiempos que pueden ser anteriores también o posteriores. De los dos puede pasar. Eso es básicamente. Bueno, yo ahora les voy a definir las propiedades. Después vamos a ver, digamos, cuando avancemos sobre el tema la semana que viene, en la otra clase, vamos a ver, volver a estas propiedades ya teniendo en cuenta lo que hayamos aprendido con la integral de convolución.
esto que se llaman, esto de invertibilidad o sistemas invertibles y sistemas inversos. Pues todas estas propiedades que yo estoy mencionando son propiedades de los sistemas, ¿eh? Vuelvo a repetir. El sistema es el que es con o sin memoria, el que es inverso, el que es causal, y todo lo que estamos estudiando. Los sistemas, digamos, cuando un sistema, siempre que yo tenga dos señales diferentes, la salida va a ser diferente, se puede generar un sistema inverso, o sea que hay una relación biunívoca, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, si esto, digamos, I de t es 2x de t, significa que la salida va a ser amplificada al doble en la señal de entrada. Esto significa que si la entrada cambia, va a cambiar la salida, porque es el doble de la entrada. Y se puede definir el sistema inverso. Si este era el doble, entonces el sistema inverso es el que nos va a dar la mitad de la señal de entrada. Una particularidad sería que si yo coloco en serie dos sistemas donde uno es el inverso del otro, por ejemplo en este caso, si yo digo este es x de t, el primer sistema, ¿qué hace? Amplifica el doble el valor de la señal. O sea, ahora voy a tener como i el doble. Y después lo meto en el sistema inverso. ¿Qué hace el sistema inverso? Y lo reduce a la mitad. Entonces, si a ese doble lo reduzco a la mitad, ¿qué obtengo como resultado final? Y voy a obtener el mismo valor, la misma señal que yo tenía en la entrada. O sea, dos sistemas inversos entre sí que están puestos en cascada o en serie, tienen como resultado final la misma señal de entrada, ¿sí? Que sería este caso el que le acabo de mencionar. ¿Ve? Uno hace el doble, el otro la mitad y me vuelve a dar lo mismo. Esos se llaman sistemas inversos, sistemas invertibles, y ese es su sistema inverso. Bueno, acá también mezcla las cosas. Acá dice causalidad. Y la causalidad tiene que ver, parecido a lo de la memoria, pero cuando hablamos de sistemas causales, la respuesta en un determinado instante de tiempo puede depender de la señal de entrada en el tiempo, en el mismo tiempo o en tiempos anteriores, pero no en tiempos posteriores. Por lo tanto, supongamos este sistema que estaba acá, que dice I de t es x de t más 1, ¿es un sistema causal o no? Repito, para que sea causal, Sí. la respuesta en un determinado instante de tiempo puede depender de la señal de entrada en el mismo tiempo o en tiempos anteriores. ¿Qué pasaría acá? ¿Este es causal o no? Sí, bro. No, no es causal. No, por el más 1. Es retroalimentado. Cuando no es causal, es retroalimentado. O anticausal, que es lo mismo. Es decir, fíjense, yo quiero I de 5. Eso depende del valor de la señal de entrada en qué tiempo. En X de 6. En 6. Entonces, depende de la entrada en los tiempos iguales o anteriores. No. No, está dependiendo de lo que pasa después. Por lo tanto, es anticausal o retroalimentado, ¿no? O sea, causal puede depender del mismo instante o tiempos anteriores. O sea que tendría que tener una resta. No puedo tener una suma cuando es causal. ¿Estamos? Bueno, esta propiedad de estabilidad de los sistemas, ahora se las explico un poco. Después la vamos a ver bien en el PowerPoint, mejor que acá. Esta estabilidad mecánica es un ejemplo medio malo para este tema. Bueno, no hay mucho acá. La estabilidad significa lo siguiente. Déjeme ver qué ejemplos tenemos acá. Acá hay un ejemplo que me puede servir. La estabilidad implica que si en el sistema, la señal de entrada, o sea, en este sistema, la señal de entrada es una señal acotada. ¿Eso qué significa? Que la señal de entrada
en cualquier instante de tiempo que yo la quiera evaluar, siempre da un valor finito, nunca me da infinita. ¿Se entiende? O sea, si esta función, por ejemplo, x de t, fuese una función exponencial que va creciendo para arriba, esa función no está acotada. No puedo establecer un punto máximo, un valor máximo. Acotada significa que yo digo, bueno, más de este valor nunca vale en ningún instante de tiempo. ¿Se entiende? Si yo tengo una recta que tiene cierta inclinación y va desde menos infinito a infinito, esa función no está acotada. Nunca puedo decir, la recta nunca se pasa de este número, porque siempre puede ser más grande. Pero si mi entrada sí está acotada, por ejemplo, la entrada puede ser un escalón unitario. Un escalón unitario es una entrada que está acotada. Sí, más de uno no vale nunca. Entonces, la respuesta debe dar siempre acotada cuando el sistema es estable. Si eso no ocurre, o sea, si la señal de entrada está acotada, pero la respuesta no, entonces el sistema es inestable. Eso es la definición de un sistema estable. Por ejemplo, quería demostrarle que por acá había una fórmula. Acá. Profe, una consulta. ¿Todos estos temas son temas de la clase que viene, no es así? No, el tema de la clase sí, pero yo estos temas no los voy a repetir con tanta... No, claro. Lo que quiero llegar, lo que más me importa, y digamos, lo voy a ver así rápidamente, porque yo tengo que arrancar la clase que viene, sobre todo que tengan claras estas dos propiedades, porque son las propiedades inherentes a los sistemas que nosotros vamos a estudiar, que son la linealidad y la invariancia en el tiempo, que ya se las explico en un ratito, porque necesito que las tengan bien claras, porque si no se cumplen estas dos propiedades, todo lo que vayamos a ver nosotros no es válido. Es válido mientras los sistemas tengan estas dos propiedades. Pero estoy definiendo otras que a su vez vamos a utilizar más adelante. Eso no implica que me tiene que aguantar. Si se quiere ir, vaya a hacer. Yo no estoy tomando lista acá. Repito lo de la estabilidad. Fíjense. ¿Dónde se fue la fórmula? Acá. Esta fórmula es una fórmula que responde acá a un circuito eléctrico. Bueno, no importa de dónde venga. 1 sobre c, esto es una constante. Fíjense que dice, I de t es la integral desde menos infinito hasta t de x de t diferencial de t. O sea, esto tiene que ver con una corriente eléctrica que circula acá. Bueno, no importa. Entonces, si yo pongo una señal acotada x de t, por ejemplo, pongo, mejor dicho, acá tomo una variable tau y pongo el escalón unitario u de tau. U de tau dijimos que era acotado, ¿estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, acotado. ¿Qué pasa si yo integro? Entonces, lo que yo estoy tratando de analizar es, si yo pongo un u de t acotado en la entrada de este sistema, ¿es o no es acotada la salida? Eso es lo que estoy tratando de interpretar, para ver si es estable. Entonces, si yo pongo un u de t de acá, cuando yo integro de menos infinito hasta t, el valor de la respuesta, ¿puedo establecer una cota máxima en ese valor de la respuesta? Ahí voy a ver si en el gráfico, si puedo mostrar algo gráficamente acá. Tengo tanto chirimbolo que ya no ubico la... Profe, A ver si tengo... Acá hay uno de t. Miren, acá hay uno de t. ¿puede ser de menos infinito a más infinito? La integral, o sea, No, t la puede valer integral, infinito. no. La integral va de menos infinito hasta t. Entonces, si va a estar acotada, ¿va a valer t o no? No, miren, por ejemplo, este es el t donde voy a integrar. A ver, si yo quiero la respuesta en el 2. O sea que mi integral va a ir, voy a integrar el u de t entre menos 5 y 2.
Entre menos infinito y 2. En realidad, el u de t, por más que la expresión de la integral diga que viene desde el menos infinito, en realidad la integral no arranca en el menos infinito. ¿A dónde arranca? En el 0. El 0. En el 0. Entonces, si yo quiero calcular la respuesta en el 2, yo voy a hacer la integral entre 0 y 2. Ahora está acotada. ¿Cuánto da ese valor? 2. 2, perfecto. Sí, está acotada en esta integral, pero yo pregunto, tiene que estar acotada para cualquier t. ¿Qué pasa si yo ahora digo, no voy a calcular la respuesta en el 2, la voy a calcular en el 2000? Y este límite lo paso al 2000. ¿Cuál es la respuesta? 2000. 2000. Y si quiero calcular la respuesta en el tiempo 200.000, ¿cuánto vale la respuesta? Y 200.000. O sea que, si vos haces un seguimiento de lo que es I de t, ¿qué tipo de función estás definiendo? Constante. No, ¿cómo constante? Acotada. No, primero vale 2, después vale 20.000, después vale 200.000. Eso no es constante. La I de Una t, acotada que tiende a crecer, digamos. ¿qué función da? Si yo muevo esto para allá, ¿qué función en el tiempo Lineal. me queda esta? Bien, Es eso. Es una función lineal. Bueno, ¿y cómo acotarían la función lineal esa de ahí? ¿Qué valor máximo tiene esa respuesta? No tiene un Infinito. máximo. No es No acotado. tiene, ese sistema no es estable. No es estable. No es estable. Yo pongo una entrada estable, o sea, una entrada acotada y la salida no es acotada. ¿Se entiende? O sea, eso significa que el sistema en ese caso, por ejemplo, no es estable. Bueno, me voy de acá de nuevo. O sea, para que sea estable siempre tiene que estar acotado de los dos lados. Digamos que como definición, el sistema es estable para cualquier entrada acotada, la salida es acotada. Y ¿Entendés? para una entrada que no está acotada, la salida. No, es un condicional. Ah, bien. Si vos no cumplís la premisa, Un condicional es un doble. condicional. Si vos no cumplís la premisa del antecedente, no podés decir nada de la consecuencia. Exacto. Sí. ¿Eh? Pero vos lo que tenés que decir, si se cumple en la entrada tal cosa, tiene que pasar tal cosa. Si no se cumple lo que pasa en la entrada, no digo nada. El sistema es lo que te tire, sea estable o no, puede ser estable y que dé acotada, y puede ser que no es estable, o es estable y que no dé acotada, pero porque no cumpliste la entrada. O sea, el estable, cuando la entrada no está acotada, también puede dar respuesta no acotada, porque no dice nada qué pasaría si la entrada no es acotada. Lo que te dice la definición es qué pasa si sí es acotada, ¿sí? Por eso nosotros vamos a trabajar con sistemas acotados. A ver, para analizar la estabilidad, vos tenés que entrar con una acotada, porque si vos no entras con una acotada, para saber si es estable, porque el sistema es estable si la entrada es acotada, la salida es acotada. Si la entrada no es acotada, puede que la salida del sistema no sea acotada, pero que el sistema sí sea estable, porque no dice nada respecto de esa condición. ¿Estamos? ¿Me entendés o no me entendés? Es una definición. Si la entrada es acotada, la salida tiene que ser acotada. ¿Qué pasa si la entrada no es acotada y la definición no dice nada? O sea, puede pasar cualquier cosa. No te sirve para definir la estabilidad si la entrada no es acotada. Por eso digo, nosotros vamos a hacer en la estabilidad de sistemas acotados. En entradas acotadas. El sistema no, el sistema es estable y la entrada es acotada. Y la entrada es acotada, eso. Claro. Bueno, y acá aparecen las dos propiedades más importantes, que serían la invariancia en el tiempo, que acá no está muy, no tengo nada muy claro para mostrar, voy a ir al gráfico pizarrón, a ver, acá voy a hacer esto. Bueno, acá tengo un caso. ¿Qué invariancia en el tiempo? Yo tengo un sistema, acuérdense que ahora estas son propiedades de los sistemas. Las señales pueden ser cualesquiera.
Ahora, yo digo, tengo una señal de entrada de X de T que sea esta que está acá. Y me da como respuesta esta que está acá. O sea, tengo estos dos escaloncitos acá y me da este escalón como salida. ¿Está bien? Cuando el sistema ahora recibe como señal de entrada este otro escalón que se puede ver como el escalón que yo tenía antes, pero con un desplazamiento en el tiempo, ¿ven? Se ha corrido una unidad a la derecha. Sería que esta X1 de T que tengo como entrada de ahora es la misma X que tenía antes desplazada en T-1. Esta que está acá. ¿Se ve? Esa señal de entrada, cuando el sistema es invariante en el tiempo, tiene como respuesta la misma respuesta que yo tenía antes y con el mismo desplazamiento en el tiempo que he producido sobre la entrada. O sea, no me cambia la respuesta, sino que no se cambia la forma. Lo que hay es el mismo cambio que tenía en el tiempo, el mismo desplazamiento en el tiempo que se producía en la entrada, se produce en la salida. Y eso se llaman sistemas invariantes en el tiempo. Por ejemplo, si un sistema, cuando yo corrí la señal de entrada y tengo esta que tengo acá daría algo que no es este escalón, es porque el sistema no es invariante en el tiempo. ¿Se entiende la definición? Sí. ¿Sí? O sea, conociendo yo cómo responde el sistema a esta señal de entrada, automáticamente tengo la posibilidad de saber cómo va a ser su respuesta a cualquier señal que sea un desplazamiento de esta entrada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, si esta señal la desplazo 8 unidades de tiempo a la izquierda, ¿qué voy a tener en la salida? Y voy a tener este mismo rectángulo, solamente que hay que correrlo 8 lugares a la izquierda. Y así sucesivamente. Entonces esa propiedad a mí me permite definir un montón de respuestas a partir de conocer la respuesta de única o de una respuesta y después usar estos desplazamientos en el tiempo. Esto es lo que se llama invariancia en el tiempo. Profe, ¿Sí? ¿y cómo formularía la expresión de un sistema variante en el tiempo? Por eso, ¿no? El sistema variante en el tiempo, si yo tengo... Matemáticamente, quiero decir, algebraicamente, ¿cómo lo expresaría? No, matemáticamente no es, digamos, si vos tenés un sistema que a esta señal que que la tenés desplazada en el tiempo te da otra respuesta, que no es exactamente, no es este desplazamiento en el tiempo del pulso que tenías antes, automáticamente el sistema ya no es más invariante en el tiempo. Entonces ahí sonaste porque, por ejemplo, cada posición que tenga esta entrada distinta en el tiempo va a tener una salida diferente, o sea que no me sirve una sola respuesta para analizar el sistema. Tiene, para una misma señal puesta en tiempos distintos, tener infinitas respuestas. Por eso es que nosotros vamos a tener que imponer como condición para el análisis del sistema que vamos a ver la clase que viene, que sea invariante en el tiempo. Eso me va a ahorrar mucho trabajo. Perfecto, entendí. ¿Entendés? Sí. A ver, yo como ser humano, cualquiera de nosotros como seres humanos, no somos invariantes en el tiempo. ¿Me explico? A ver, si a mí viene, yo ahora estoy saliendo de la cancha Chocho que ganó Belgrano, y viene uno y me pega una cachetada así por joder, le digo, ay loco, ¿cómo andas? ¿Me entiendes? Ahora si yo me estoy comiendo un broncón y viene un loco y me pega la misma cachetada, y bueno, capaz que no respondo con la misma pasividad, entonces no reaccionamos de la misma manera ante la misma señal de entrada. ¿Me explico? Eso no es invariante en el tiempo. Invariante en el tiempo que mientras vos tengas esta entrada, la salida va a ser la misma, se va a ir corriendo en el tiempo. Y la otra propiedad, a ver, vamos a salir acá, que también vamos a utilizar en la clase que viene, se llama linealidad. Bueno, ¿qué era la linealidad? Uno puede tener un sistema en donde conoce, por ejemplo, si tengo una señal de entrada de X1, a ver, voy a ver si pongo un poco más grande esto.
si yo tuviese una señal de entrada de X1, ese sistema tiene como respuesta una señal Y1. Y si yo tuviese como señal de entrada otra señal, que llamo X2, bueno, el sistema va a dar una respuesta distinta que va a ser Y2. Ahora, cualquier señal de entrada que yo pueda generar combinando linealmente estas dos, que eran combinaciones lineales, no sé si se acuerdan, que yo a la X1 la multiplique por una constante, que acá le he llamado A, y a la X2 la multiplique por otra constante que la puedo llamar, acá está, miren. Bueno, acá están en tiempo discreto, pero no importa. A X1, que es la señal de entrada, la multiplico por una constante A. Y le sumo la X2 multiplicada por una constante B, eso se denominaba combinación lineal. La respuesta se puede obtener sabiendo la respuesta del sistema a la X1 y a la X2 que yo tenía, que son esta I1 y esta I2. ¿Cómo? Y usando la misma combinación lineal en las respuestas. O sea, si mi entrada es la combinación lineal que tengo acá, la salida va a ser con los mismos coeficientes la combinación lineal de las salidas respectivas de X1, que se llamaba I1, y de X2, que se llamaba I2. Cuando se cumpla esta condición, el sistema es un sistema lineal. Son sistemas lineales. Y estas dos últimas, si exigimos al sistema que se cumplan simultáneamente, generamos los sistemas LTI, o sea, sistemas lineales invariantes en el tiempo, que son exclusivamente los únicos sistemas que nosotros vamos a abordar, ¿sí? Por eso es muy importante tener clara que estas son dos propiedades que hay que exigir sí o sí. ¿Me puede dar un ejemplo de linealidad? Y linealidad lo han visto en álgebra, lo han visto en un montón de cosas, me parece. Sí, pero con señales. Y con señales y con funciones es lo mismo. Eso, porque a ver, con señales no, repito, el que lineal no es la señal, el sistema. El que invariante en el tiempo no es una señal, es el sistema. O sea, vos exigís sobre los sistemas todas las propiedades que acabamos de mencionar, son propiedades de los sistemas. El que es causal, el que es estable, el que es lineal, el que es invariante en el tiempo es un sistema, ¿me entendés? Entonces, si me pregunto, si el sistema, a ver, si en un sistema, si el sistema es lineal, cuando vos tengas una señal de entrada, que te da una cierta señal de salida, bueno, si vos multiplicas por 5 la entrada, el sistema tiene que dar como respuesta 5 veces la salida de la que tenías anteriormente. Claro, o sea que si por ahí me pone que si yo sumo las entradas, me tiene que dar una suma de las salidas, o sea que tienen que ser compatibles, digamos. Tienen que ser lineales. Claro, sobre el mismo... O sea, el sistema es uno solo. Vos le metes una entrada, te da una salida. Vos le metes otra entrada, te da otra salida. Ahora, si vos ya con eso, si vos te dices, mira que el sistema es lineal, entonces si yo le meto la suma, la salida va a ser la suma, no me hace falta calcular nada, ya la tengo. ¿Entendés? Sí. Sabiendo la I1 y sabiendo la I2, vas a saber la salida de la suma, que va a ser para X1 más X2. O para cualquier combinación lineal, no hace falta que sea suma, puede ser X1 multiplicada por 5, más X2 multiplicado por 8, y ya está, no hace falta calcularla. Porque si vos sabés la I1 y la I2, tenés que hacer 5 por I1 y 8 por I2. No hace falta calcularla, porque ya sabe que es lineal. Si no Claro. fuese lineal, bueno, podés decir eso. ¿Eso es como R1, R2, Rn? Exacto. Bien, Bueno, ya está. Ya lo agarré con la... Exactamente, o sea, los sistemas, repito, el sistema, vos sabés de antemano que es lineal para poder aplicar esas propiedades. ¿Sí? Porque eso implica de que, o sea, con lo que te estoy diciendo, vos podés ya ahorrarte un montón de procesos o de información. Si vos sabés la respuesta a tal cosa, si sabés la respuesta a tal otra, cualquier combinación lineal ya la sabes, no la tenés que calcular, ¿me entendés? ¿Por qué? Les vuelvo a repetir. O sea, lo vamos a ver más con detenimiento en la clase que viene. La idea de la clase que viene
ver que las señales, por un lado, se pueden representar como combinación lineal de señales básicas. O sea, una señal x de t yo la puedo representar como una combinación lineal de otras señales, por ahora lo vamos a decir así. Particularmente, nosotros vamos a trabajar la clase que viene con el impulso, o sea, representar señales como combinación, imaginar que una señal es una combinación de impulsos. ¿Para qué sirve eso? Y eso sirve porque si yo tengo que el sistema es lineal e invariante en el tiempo, entonces, sabiendo cómo responde el sistema a la señal básica, después puedo saber cómo responde a cualquier combinación lineal de esas señales básicas. Entonces, si yo sé que una x de t puede ser una combinación lineal de cualquier señal básica, a mí ahora lo que me importa es saber cómo responde a las básicas. Y con eso vamos a llegar a la conclusión de que, en definitiva, todo lo puedo saber, o por las respuestas del sistema LTI las puedo conocer si yo sé cómo responde el impulso. O sea, si mi señal de entrada se puede ver como combinación de impulsos, que serían impulsos desplazados en el tiempo, entonces yo tengo que saber cómo responde a los impulsos y con eso voy a saber cómo responde a cualquier combinación lineal. El tema es que si los impulsos están desplazados en el tiempo, además necesito que sea invariante en el tiempo. Entonces ya con eso solamente me importa saber cómo es la respuesta al impulso solo en el tiempo cero. Entonces con esa sola respuesta vamos a tratar de encontrar cualquier otra respuesta si el sistema, por supuesto, repito, no solamente que sea lineal, tiene que ser invariante en el tiempo. Bueno, ahora sí, que ya los dejo con toda la duda y con todo este merengue en la cabeza, nos vamos tranquilos y lo vamos a retomar la clase que viene a todo este tema de los sistemas, que se yo, y ahí ya vamos a avanzar sobre la integral de convolución. ¿Sí? Repito, la clase que viene, chicos, completen toda esta parte práctica, todo, traten de dejar en cero las dudas, todo, para que nos podamos meter con la integral de convolución, que vendría a ser como la parte más dura, sobre todo en la parte práctica, pues son ejercicios muy artesanales al resolverlos, son todos distintos. Entonces lo que hay que saber es cómo se maneja conceptualmente, y una vez que lo sé, ya puedo resolver cualquier caso, y no importa hacer 200 ejercicios o 3, lo importante es saber cómo se resuelve. Bueno, ahora sí, si tienen alguna otra consulta, otra duda, no hay problema, preguntan. Profe, hace como un ruido el micrófono, como cuando usted habla hace como un ruido. Debe ser que tengo la voz a la miseria, pero bueno. No, es el micro. ¿Cómo? Está saturado el micrófono. A ver ahí. Ahí está. Ahí, no, entonces yo no me doy cuenta y me arrimo demasiado. Ah, eso, ahí está bárbaro. Ajá, bueno, perfecto. Gracias por decírmelo. Bueno, espero si tienen duda y bueno, si no, los voy despidiendo hasta la clase que viene.